Continuamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, señoras y señores. Política y actualidad en esta jornada con Ascanio Cavallo, con Josefina Arauz y con Quique Mujica. La Josefina Arauz, Quique, nos propone hoy que hablemos del caso del barrio Yungay, que es el barrio del presidente. El otro día, hace como 3 semanas, se lo pregunté al ministro del Interior, a Eduardo Elizalde, porque una vez el presidente, ¿te acordáis que dijo: se puede caminar tranquilo por mi barrio? Claro. Los agoreros del no sé qué. Claro, le dijeron, andaba como unos 18 guardaespaldas. No está fácil la cosa ahí en el barrio Yungay. No, y fíjate que es muy bueno encontrar lo de Yungay y también una carta al Mercurio. No sé si la leyeron, de una persona, de un señor que fue a comer a un restaurante en Las Condes. Ah, sí. Y era tempranísimo y ya estaban, a las 8:30. Y ya estaban barriendo, moviendo las mesas, la gente está yendo. Entonces le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué? No, teníamos a las encerronas y a los portonazos. Los restaurantes ese panorama que antes uno veía a las 4. Claro, en rigor los restaurantes están cerrando temprano y una de las razones es precisamente por la seguridad del entorno del restaurante y también por la seguridad de los trabajadores del restaurante que tienen que volver tarde a su casa. Cambió el hábito, ¿eh? Marcelo Chicali nos contaba la otra vez, la última vez que me lo encontré, contaba que en el Liguria Manuel Montt con Providencia, digamos, claro. No es en la periferia. Ya, pero... Y cambió el hábito de la gente muy, muy radicalmente, digamos. Sí, pero eso fue la pandemia. Después de la pandemia, sí, exacto. Yo no tengo claro que eso sea el delito. Mira, en sectores, yo te puedo asegurar que conozco dueños de restaurantes en Nueva Costanera, ahí la gente está más temerosa porque han sufrido robos de relojes, de autos, no, y ahí a plena... Claro, sí, video. Eso es verdad. Pero no, yo creo que lo otro es que, claro, está bien, los trabajadores gastronómicos nunca habían tenido la oportunidad de acortar su jornada, digamos, ¿no? Pero ganan menos propina, eso. Ganan menos plata. Sí, es un problema, sobre todo si es más tarde. Claro. Sí, porque ahí ya está uno... Se pone generoso. Es cierto. Más relajado con la plata. Exacto. Invita a todo el mundo. Dice, todos tenemos que... El bajativo. Pucha, que me entendiste bien. Ya, Josefina Arauz, barrio Yungay. Sí, es cierto que ya para la pandemia, desde la pandemia costó mucho retomar como la vida nocturna en Santiago, pero se suma ahora el temor por la seguridad. Sí, me llamó mucho la atención la nota de ayer de partida porque en el fondo la llegada del presidente no tuvo mucho efecto. Básicamente un barrio que ha aumentado como en un 15%, algo así, creo que son las cifras de cómo ha aumentado el delito en esa zona. Hay declaraciones, ¿cierto?, de personas que dicen me encierro a las 4 de la tarde, en fin, es un lugar muy tradicional además, o sea, barrio Yungay es un barrio céntrico, emblemático, es un barrio residencial, es un barrio de colegios tradicionales donde la gente sigue optando o seguía hasta hace poco optando por irse a vivir para mandarlo a los colegios, a muy buenos colegios conocidos que están ahí, almacenes, etcétera, ¿no? De gente que vive por décadas. ¿Cierto? Por generaciones en ese barrio y que está totalmente tomado por el aumento del delito y que tienen mucho susto porque el presidente se va a ir y las cosas solo se van a consolidar, sino empeorar. Y quería hacer referencia a él, a este tema, a esta nota. En fin, lo hemos estado conversando acá, cómo este tema, y tiene que ver con el fenómeno también que hablábamos antes, cómo este tema se va a tomar la campaña presidencial, y es algo que a mí me inquieta profundamente porque creo que puede levantar los peores discursos y que esos discursos permeen en la población, y con razón, porque la gente está muy asustada. Pero también para conectar y tratar de entender un poco más la naturaleza del impacto que tiene el aumento del delito, ¿no? Y que no es solo que te encierres en la casa más temprano, que andes con miedo, etcétera. Y quiero hacer referencia a una columna larga que salió en Tercera Dosis el año pasado, como a mitad de año, escrito por Matías Aravena, y se me olvidó el nombre de ella, Ellen Risor, son antropólogos de la Universidad Católica, se llama Los Sánchez debaten si irse del barrio, y es una columna media etnográfica donde reconstruyen la historia de una familia que básicamente son como 3 generaciones, ¿cierto? Este matrimonio, sus padres, sus hijos, sus nietos, y el matrimonio está tensionado básicamente porque la esposa quiere irse porque está aterrada,
todos sus vecinos se han ido, y el marido quiere quedarse también con justa razón porque sabe que nada de lo que consiga después va a estar a la altura, ¿cierto?, de lo que tuvo ahí. O sea, su casa no va a conseguir una casa de esas características. La va a vender a mal precio. La va a vender a mal precio, se va a tener que ir más lejos. Ahí está ubicado en pleno centro de Santiago, ¿cierto?, con acceso y conectividad que no existe. Y en fin, están en ese dilema, que es una tragedia porque es un dilema. Vecinos, además, que celebran, ellos una familia que celebró la llegada del presidente, votantes del presidente, muy decepcionados con el gobierno, y que están enfrentados a un dilema irresoluble porque básicamente son formas de precarización cualquiera de las dos alternativas, ¿no? Y yo creo que un muy buen resumen, obviamente uno no puede hacer de esto un caso de valor cualitativo, o sea, cuantitativo, pero el tipo de caso probablemente se puede estar repitiendo en muchos otros lugares, ¿no?, de cómo se está enfrentando esta pregunta y el tipo de efecto que puede tener en las personas estar sometidos a esas tensiones, ¿no? Y no sé si estamos tomándole el peso menos la política a la erosión, ¿cierto?, que puede implicar eso y que, entre otras cosas, creo que conecta con el fenómeno de decepción que hablábamos antes. Oye, ¿y son Sánchez locales o una referencia a los hijos de Sánchez? ¿Se acuerdan ese? Sí. De Oscar Lewis, ¿no? Claro, de una antropología importante. Sí, es un nombre falso en todo caso. Puede ser una referencia. Claro, Sí. una referencia. Así que puede ser claro. interesante. Le Un voy a guiño, preguntar a Matías Aravena. Pregunta si el Oye, niño. pero yo Fíjate. en eso, fíjate que a mí lo que más me llama la atención es que, por lo menos en mi conocimiento, digamos, ¿no?, hasta el año pasado el gobierno estaba como en negación de que hubiera problemas en el barrio Yungay. Y una negación además sistemática y supuestamente fundada en hechos. Por ejemplo, circuló por internet, no sé qué lo habrán hecho circular, ni con qué intención, pero circuló un mapa del barrio, digamos. ¿Ya? Llamémoslo el barrio ampliado, ¿no? Y con señalados en qué puntos se habían cometido qué tipo de delitos. Bueno, era un enjambre. O sea, no eran 2 puntos. Era buscando a Wally. Claro, muchos puntos. Y ahí el gobierno insistía en que ese mapa era falso, que era desinformación, que, en fin, que era intencionado. Y no era falso, finalmente no era falso. O sea, realmente se habían cometido homicidios, varios. Sí, ¿no? po. Robos, un montón. Los homicidios empezaron tempranito con la llegada del presidente. Sí. Digamos, Bueno, no- venían de antes. Claro, Venían claro. de antes, claro. a 1 cuadra, 2 cuadras del presidente. Entonces, es rara la reacción porque es como decir, no sé, el barrio en que vivo de todas maneras es seguro. No, si eso no es porque llegue nadie, digamos, ¿no? Es porque está muy peligroso ese barrio. Y hace tiempo. También es anterior, yo creo. Es anterior. Sí. O sea, no es que la presencia del presidente haya No. atraído delincuentes, pues. No, No. Es una demencia, ¿no? No la modificó. No en la el modificó fondo. y tampoco la detuvo. A eso me refiero. Claro. O sea, no Y fue además- una presencia. No. En Moderadora. otro récord de este presidente, es el primer presidente en años que vive en el centro de Santiago. claro. ¿Mm? Desde Vivían en Jorge Providencia, Alessandri, digamos. La Reina, Las Condes. No, el anterior fue Ibáñez. Y Jorge Alessandri que vive en Phillips. po. Sí, Ah, porque es se iba verdad. caminando. Claro, pero Estaba que siga pensando, caminando, sí. él En otro vivía en la tiempo. moneda. En la moneda. Bueno, no, en la la moneda moneda Ibáñez. claro. Y Jorge Alessandri vive en Phillips. Ahora, esto responde también y esto me lo comentaba la PDI, cuando hacen un mapa de la instalación de la criminalidad, sobre todo relacionada con la inmigración. Claro, a diferencia de otras oleadas migratorias que fueron a la periferia, salvo la peruana, que se instaló básicamente cerca de La Vega, la última oleada del Tren de Aragua y todo esto se instalaron como tronco toda la Alameda. Ya. Desde Plaza Italia hasta Las Rejas, más o menos. ¿Ya? Y ahí en torno a los CITES, Estación Central, y ampliándose hacia sectores aledaños a ese tronco, que son las ramas que Yungay. Exacto. Entonces, se instalan ahí porque básicamente el negocio de la extorsión
es fructífero ahí porque hay muchos locatarios venezolanos, colombianos y son sometidos a la extorsión por parte de sus compatriotas. Claro, porque ese es su negocio. Abarrotes, botillería, todo lo que hay en el barrio Yungay. Porque no pueden hacerlo en el sector alto porque no tienen pares a quienes extorsionar. Entonces, y por eso la visibilización de la delincuencia, que siempre me decían la PDI, estuvo en La Pintana, Claro. y los tipos no van para allá porque no hay servicio más. Pues. Acuérdate Claro, que no tiene a quien extorsionar allá. Claro, y además se instalan donde hay servicios, pues, donde pueden cerca las cosas en el fondo. Y acá tienen unos 3 o 4 malls chinos. 3 o 4. Leyeron la columna Poduje, como de Iván Poduje, que hizo un estudio, ¿Ya? cómo se instalan los moles chinos, y suponte Coquimbo tiene el 14% de la población chilena, y de los moles chinos el 14% está en Coquimbo. Está Santiago estudiado. tiene 45% de la población de Chile, y de todos los moles chinos que hay, el 45% de los moles chinos está instalado en Santiago. Una cosa de planificación central Extraordinaria, maravillosa. sistemática. Hay un mall chino en Tongoy. Debe No ser sé si es no. significativo. el Josefina. 1% de la población de estar De algún cálculo hay Algún detrás cálculo tiene de que eso. haber. Josefina Arauz. Sí, no, a propósito del tema migratorio, eso también sale en esta columna larga en tercera dosis, porque aparece el tema de la llegada de los inmigrantes. Ellos hablan de la crisis de inmigrantes, pero lo decían no solo a propósito del delito, que puedan estar involucrados en eso, ¿no? Sino que parte de lo que ha pasado en la zona es que, como se han empezado a ir los vecinos que llevaban décadas ahí, se han roto, se han quebrado las redes de solidaridad, ¿cierto? Que son fundamentales, sobre todo para el tema de seguridad en los barrios. Y ellos se quejan y dicen, bueno, y no tenemos con quién vincularnos porque ahora hay extranjeros, ¿no? Y no es que tengamos un problema con los extranjeros, sino que sus formas de ocupar los barrios son distintas, están entre ellos, no tejen lazos de solidaridad, al menos no los que parecen haber llegado ahí, por lo tanto son desconocidos, ¿no? Entonces además se debilitaron las redes vecinales, ¿cierto?, de barrio que antes existían, porque el reemplazo con población, con ese tipo de población, no está interesado en volver a reconstruirlas, ¿no? Entonces es una... normalmente en el último tiempo el debate, la discusión, ¿cierto?, se centra en la asociación entre crimen y migración, que es un tema, por cierto, en sí mismo, pero también por la presión migratoria que hay, es relevante también entender las características de cómo se instala, ¿cierto?, y ocupa los barrios una migración que es distinta a la de otros tiempos, Oye, ¿no? Y que parece no tejer, al menos en este caso, es un caso, no quiero generalizar, no están tejiendo vínculos, y eso también tiene efectos, ¿no? Te cuento que yo tuve una conversación con Carolina Tobar cuando era alcaldesa. Ella fue alcaldesa entre el 2012 y el 2016, no me Sí. acuerdo la fecha exacta, y me comentaba, una conversación no pública, me comentaba los problemas que tenían la gente que vivió en Santiago siempre con la emigración peruana. No por la delincuencia en ese momento, sino por las costumbres. Por la cultura. Porque está- Entonces me da el ejemplo a la de Plaza de Armas. Claro. un cité donde vivían unos señores que han vivido toda la vida ahí, una vida tranquila, y los peruanos les encantaba parrillar en el pasaje, tomar cerveza, música más fuerte. Los chilenos no ponen en general la música. Entonces la señora me decía, claro, la señora viene a hablar con nosotros y dice, ¿qué hago con esto? Y en ese momento, imagínate, hace 10 años atrás, ya era un problema, imagínate que sin crimen organizado, imagínate lo que significa ahora para esas personas, Y más cantidad. y Ah, mucho no. más cantidad. Entonces ya los vecinos ya no están. Así es. Ascanio. Bueno, este es el problema de Carolina Toa. Claro, Ya que estamos. que ya lo tenía en ese tiempo. No, porque lo digo porque ella intentó pasar por un desfiladero muy raro, digamos, ¿no? Que es decir, que el gobierno tiene mano dura, que es severo, pero que es insuficiente. Entonces, como que tú dices, bueno, no es tan severo, entonces, ni es tan dura la mano, digamos. Bueno, pero se puede interpretar de distintas maneras. Lo que quiero decir es que la gestión del gobierno en esto va a estar depositada enteramente sobre ella. Incluso este año que no está, le van a cobrar cosas que son parte del proceso, ¿no? Porque lo que describen ellos, particularmente se detuvo en eso la vocera subrogante, dicen Echeverri, en que esto es un camino en el que hay que perseverar. Entonces la pregunta es si eso se puede sostener dentro de una campaña.
Porque, entre otras cosas, lo que pasa es que hay un crimen como granero y se cae todo. Claro. Se Y es derrumba retroactivo, ¿ah? todo. Es retroactivo. Sí. Imagínate que un tipo de los indultados por Boric comete un asesinato. ¿Se lo van a cobrar a Carolina Toa? A Carolina Toa, claro. Tal cual, es claro, es un zapato difícil de salirse, Josefina Arauz. Sí, que además lo que dice Ascanio, esta declaración de que han aplicado mano dura, han fortalecido al Estado, pero que ha sido insuficiente. Ella también agregó esto de que rompieron este mito, ¿cierto? De que había un complejo con el Estado. Sí. Puede ser, ahora el mito, normalmente se usa mito equivocadamente a mi juicio como pura mentira, ¿no? Y yo creo que en el caso al menos de este gobierno, no de la centroizquierda, pero sí de este gobierno, el mito tenía harto de fundamento, digamos. O sea, había un complejo efectivo y así un debate dentro del propio Frente Amplio, ¿cierto? Un debate interno de que, chuta, hay que tomarse en serio esto que no lo teníamos como en agenda, ¿no? Entonces, cuando Toa dice rompimos una especie de mito, es porque efectivamente había una incomodidad con ese tema. Yo creo que los comunistas no han superado la incomodidad. Bueno, además, o sea, es más complejo y excede al Frente Amplio, pero que tampoco obviamente es la causa, la única causa que explica la crisis de seguridad, pero que sí explica parte de las dificultades que tuvo el Estado para poder tener eficacia en el control del delito, ¿no? Y que también es parte de la historia de por qué va tan atrás en el control de ese delito, que es un tipo de crimen además cuyas características cambiaron y se volvió mucho más difícil de manejar, ¿no? Entonces, cuando dice rompimos ese mito, sí, qué buena noticia, pero qué tragedia que haya existido esa incomodidad y haya demorado las respuestas que había que empezar a dar, donde además por mucho rato la legislación que se ha aprobado en esa materia ha sido a pesar del oficialismo, ¿no? Claro, y conectando con lo que hablábamos en el bloque anterior, una manera de polarizar esta elección es precisamente volver sobre el octubrismo, volver sobre la convención. Exacto. Sí, claro, por supuesto. Pero, digamos, la dificultad para combatir el crimen políticamente, digamos, ¿no? Hay un mundo en la izquierda que digamos que viene como del estructuralismo social, ¿no es cierto?, que te dice que el crimen en el fin no es más que expresión de males sociales, no tiene entidad por sí mismo, sino que así que eso no va a cambiar. Yo creo que en el caso del gobierno la gran señal la dio Isquia Siches en ese movimiento fatal de un día de gobierno. Claro. O sea, es como que prendiste el faro y nosotros estamos en esta. Dense por notificado. Y claro, los delincuentes leen esas señales mejor que nosotros. Entonces, claro, va a ser un tema sin duda, y va a ser un tema con búsqueda de culpables. Eso es lo que yo lo encuentro un poquito más como me desagrada, digamos, ¿no? Me resulta como molesto, inquietante. Claro, porque acusando gente. Porque en un sentido es demagógico, digamos. Es demagógico, o sea, sí, es de todo, pero también tiene un poco razón. Sí. Ese es el problema, digamos, ¿no? Por eso que hace difícil el análisis de eso. Es que por eso al comienzo yo decía que es muy preocupante porque uno no simplemente, o sea, uno podrá condenar los discursos demagógicos, ¿cierto? Y problemáticos que se puedan levantar, pero se han generado condiciones que explican que surjan esos discursos, ¿no? Y que van a tener permanentemente emplazados y en una situación difícil, particularmente yo creo la candidatura de Carolina Toa, porque carga con el peso de venir del actual gobierno y del Ministerio de Interior, a diferencia de Evelyn Matei, que tiene que sonar al menos igual de dura que sus adversarios a la derecha, pero al menos no carga con el peso de un gobierno en lo inmediato, ¿no? Pero yo creo que va a ser el tema que se va a tomar parte importante de la discusión, no solo por lo prioritario que es a nivel ciudadano, sino porque permite el emplazamiento y la provocación, ¿cierto?, a algunos de los candidatos. Claro. Permite cobrar cuentas, por decirlo así. Hoy estamos por terminar, ¿o no? Nos quedan un par de minutos. Hacer un puntito. Me llama la atención y parece ser que es así, digamos, que el Partido Comunista está como en problemas,
porque otra vez no decidió su candidatura. Cuando tenía que decidir. Cuando la tenía que Y ya lo habían estaba anunciado postergada. Sabemos, es público, digamos, que Jadwe está en una situación como de veto interno, pero no tan claro tampoco, ¿verdad? Podría ser que terminara siendo el candidato. Y esta situación que es muy rara de verdad. Yo no recuerdo otro momento en que el PC haya postergado tan. Acuérdense que tuvo un cura de candidato. Sí, pues. Y se demoró muy poco, ¿no? Me tocó Bueno, cubrirlo. pero este gap está contaminando al resto de los partidos de la coalición de gobierno. Por ejemplo, yo me perdí, ya no sé en qué está el Partido Socialista, pero el PS, la presidenta del PS declaró que no contribuye a la unidad el andar vetando candidatos, que es lo que Carolina Toá hizo con Jadwe. Entonces, ¿apoyan a Carolina Toá o no? Claro, está ese asunto. Pero esto a partir del PC. O sea, la situación que pone la discrepancia es el PC. Es el Partido Comunista, digamos. Sí, el partido que elevó el tono hoy día contra todos. O sea, hoy día se decidió contestarle ya directamente, Josefina. Sí, están enojados. Están enojados con ellos. Se enojan a menudo. Yo encuentro además que a mí me impresiona el peso de Jadwe, que, o sea, Sí. quizás soy ingenua en mi reflexión, pero ¿qué peso tiene? Porque uno pensaría por estrategia nomás que, bueno, vayan con Janet Jara, ¿no? O sea, está bien valorada, tiene una reforma en su haber importante. No, pero es socialdemócrata. La Junta, claro, yo sé, digamos, pero qué terrible el tipo de dilemas internos que tienen, porque solo por estrategia uno pensaría que es una buena alternativa, ¿no? Las semejanzas que le han hecho con Bachelet, aunque seguro adentro eso hace ruido, pero no sé, Jadwe, más allá de los dilemas morales que pudieran haber respecto a su candidatura, además tiene arresto domiciliario, eso se comentaba hoy día en la mañana, ¿no? Cómo hace una campaña, entonces bien impresionante ese peso que impide que haya una definición ahí adentro. Pero si Jadwe es el candidato mañana, pasado mañana Kaiser tiene 50 puntos. Seguro. Claro. Eso es Quizás conversaron entre ellos. ¿no? A lo mejor es un win-win. Con Ascanio Cavallo, con Josefina Arauz, con Quique Mujica, en la edición de hoy de Página 13. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. En 2003, Aaron Ralston quedó atrapado en el desierto. Tras 127 horas tomó una decisión extrema para sobrevivir. No te pierdas su inspiradora historia este 15 de abril en el Metropolitan Santiago. Entrada gratuita, cupos limitados. Más info en cmpc.com. Si buscas más estabilidad, cámbiate al internet fibra WOM con 800 megas, Zapping Plan Fútbol, TNT Sport Premium y acceso a todo el contenido de Max a solo 29.990 pesos por un año. WOM, nadie te da más. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Softland, el mejor aliado para tu empresa. Las soluciones de Softland te permitirán incorporar el más completo software de gestión y además con todo el apoyo de sus consultores que brindarán un servicio de capacitación personalizado para todos tus colaboradores. Visítalos en softland.cl. Volvió el revuelo Santander Latam Paz. Prepárate para volar a diferentes destinos por menos millas hasta el 28 de marzo, porque se pueden acabar las vacaciones, pero jamás los viajes. Conoce todos los destinos en banco.santander.cl/revuelo. Santander Latam Paz, juntos en el mismo viaje. Página 13. Está Alex Andantre, el músico chileno de cumpleaños, cumple 42, nació en 1983, un día como hoy. Tommy Hilfiger, el diseñador estadounidense, nació el 24 de marzo de 1951. Es un aniversario del golpe militar del 76, el del general Videla contra María Estela Martínez de Perón, el comienzo de la dictadura argentina que iba a durar prácticamente 7 años. Un día como hoy, en 2015, el accidente del Germanwings, el vuelo 9525, 150 personas muertas en los Alpes. Johan Cruyff, la leyenda del fútbol holandés, murió un día como hoy del 2016. Todas recuerdos para este 24 de marzo que compartimos con Ascanio Cavallo, con Quique Mujica y con Josefina Arauz.